Bueno, muy buenas a todos. Hoy vamos a empezar con la primera lección formal del curso Análisis de Sistemas. En esta vamos a aprender varias cosas y para esto vamos a ir siguiendo la guía del material teórico del curso. Este tema forma el primer, digamos, el primero de los subtemas dentro de Análisis de Sistemas en el dominio del tiempo. El título del tema del día de hoy es Generalidades sobre los sistemas en ingeniería. Entonces, este tema lo que nos introduce es a que los sistemas en ingeniería tienden a ser análogos, tienden a tener cosas parecidas y esto nos va a permitir entender uno al compararlo con el otro. Es decir, esto ocurre mucho por ejemplo, en circuitos eléctricos, que tal vez no es tan fácil visualizar cómo es el comportamiento de las variables eléctricas, ya que tienden a ser un poco abstractas, pero cuando se compara con variables un poco más concretas, digámoslo de esa forma, como variables como el caudal, comparando caudal con corriente, se pueden lograr analogías que usualmente logran una comprensión adecuada de los fenómenos físicos. Vamos a empezar viendo conceptos básicos. Continuamos con información de interés para los sistemas. ¿Qué necesito yo conocer de un sistema para poder analizarlo? Vamos a hacer una definición que es algo que solo se va a encontrar en este documento y es para efectos de la comprensión de este tema, que son las variables tipo Y y tipo X, o tipo X y tipo Y. Y después vamos a ver los tipos básicos de elementos que vamos a encontrar en los distintos tipos de sistemas a estudiar. Básicamente así está estructurada la clase de teoría. Con respecto a la parte de laboratorio, que será un video por separado, lo que vamos a aprender es cómo se utiliza el software Simulink de MATLAB. Entonces vamos a usar MATLAB solamente para usar una herramienta de este programa, que va a ser Simulink y que nos va a permitir realizar simulaciones de sistemas a través de su modelo matemático. Entonces vamos a empezar con esto. Generalidades sobre los sistemas en ingeniería. Entonces vamos en el documento, nos ubicamos en la página número 7. Segundito. Aquí tenemos algunas más lectura general, pero básicamente lo importante ya está aquí. Generalidades sobre los sistemas en ingeniería. Dice, en el presente capítulo se estudian propiedades generales y aspectos esenciales para los sistemas, los cuales son profundizados en capítulos posteriores. Lo anterior con el objetivo de desarrollar una comprensión general de estos, independientemente de su naturaleza, centrándose en las relaciones matemáticas que rigen el comportamiento de cada uno de los elementos dentro de cada sistema. Lo anterior permite el uso de analogías, las cuales facilitan la comprensión del comportamiento de sistemas un tanto abstractos, como los eléctricos y los térmicos, al relacionarlos con sistemas más fáciles de visualizar como los de carácter mecánico. Aquí vamos a basarnos o vamos a partir de la suposición de que los sistemas mecánicos son los que manejamos más, dado que es un curso enfocado en ingeniería mecánica. Vamos a trabajar mucho con herramientas matemáticas, entonces por eso es que existe el requisito de ecuaciones diferenciales en el curso. Vamos a basarnos en ecuaciones diferenciales, pero no vamos a resolver ecuaciones diferenciales como tales en esta etapa del curso. Para eso vamos a usar la computadora como herramienta. Continúo con la lectura. Dice, conceptos básicos. Entonces, a continuación se presentan definiciones y conceptos a utilizar posteriormente, tanto en el presente texto como en las lecciones del curso. Muchos de ellos pueden no resultar claros inicialmente, sin embargo, la comprensión de estos mejorará una vez que se hayan analizado ejemplos concretos. Lo que quiere decir esto es, no se preocupen por saber los conceptos de memoria. Este no es un curso tan teórico en esos términos. Es un curso que se basa más en la comprensión de los conceptos, aunque no sepamos cómo decirlos. Y con un poco de práctica vamos a lograr comprender bien. Ese es el objetivo, por lo menos. Un segundo. Ok. Primer concepto a estudiar es el concepto de sistema. Se entiende como un conjunto ordenado de objetos, el cual corresponde a un arreglo conformado por cualesquiera elementos, máquinas y o componentes que se encuentren dentro de los límites definidos para este.
Es posible encontrar sistemas sencillos, como un simple bloque colocado sobre una superficie plana, o bien sistemas altamente complejos, como sería un sistema de bombeo para un poliducto. Entonces, hablemos un poco de sistemas. Sistemas es algo que ya se ha estudiado en muchos cursos, es decir, un sistema, tal vez el curso donde más énfasis se le ha hecho al concepto de sistemas es en termodinámica, termodinámica 1. Pensemos en que tenemos un qué sé yo, un tanque, tal vez un recipiente con un émbolo móvil. Y que aquí tenemos un fluido de trabajo. Y aquí tenemos una masita, un proceso a presión constante. ¿De acuerdo? Este puede ser bisistema. Un sistema viene siendo la sección del universo, podríamos decirlo de esa forma, la sección del universo que yo decido analizar. En termodinámica, muchas veces, la sección del universo que decidimos analizar viene a ser esta. Y aquí no se está viendo, pero esta, es decir, el fluido de trabajo como tal. En la mayoría de los casos es esa la sección del universo que seleccionamos nosotros. Muchas veces en problemas de mecánica, por ejemplo, les planteo esta situación, una superficie plana sobre la cual descansan dos bloques. Uno sobre otro, digamos M1 y M2. Alguien que decida resolver este problema podría hacerlo analizando este bloque como su sistema. Alguien más podría decir, bueno, ok, analizando este bloque como su sistema, como un sistema independiente, y luego analizando el bloque 2, de ser necesario. De esa forma, la persona que está resolviendo el problema, digamos que el científico o el analista, se encarga de hacer dos análisis independientes, uno para la M1 y otro para M2. También es viable hacer un análisis conjunto. Sabemos que los resultados de nuestro análisis no deberían cambiar de nuestra selección del sistema. Sin embargo, la forma en la que planteamos las diferentes ecuaciones y diferentes tipos de información que van a venir asociados al sistema van a ser distintos dependiendo de la selección que hagamos del mismo. De esta forma, entonces, aquí la idea es, nosotros vamos a poner un límite y vamos a tener piezas de información que van a venir desde fuera de ese límite o desde adentro de ese límite. Y vamos a utilizar un poco eso que acabo de mencionar para hablar de los siguientes conceptos. El sistema puede ser tan complejo o tan completo como nosotros lo deseamos. Ya dado que es una parte del universo la que estamos analizando, ese límite que divide o separa el sistema del resto del universo puede crecer tanto como nosotros queramos. Por ejemplo, en un caso muy exagerado, en este ejemplo de los dos bloques aquí, yo podría incluso hacer algo como esto. Aquí hay un límite del sistema, hay algo externo al sistema que viene desde afuera. ¿Qué es eso externo al sistema? Bueno, pues existe un peso, existe una atracción gravitacional que jala los bloques hacia abajo. Si yo hago el sistema lo suficientemente grande, yo podría hacer que mis dos bloques, considerar mis dos bloques que están como aquí, pensando que esta es la Tierra, y ahora mi sistema es todo esto. Al hacer esto, ahora ya no hay una, es decir, en la parte del peso, es decir, la atracción gravitacional ya no es algo externo a mi sistema, puesto que yo agrandé mi límite para que incluyera la Tierra. Y eso ya no es una fuerza que viene desde afuera, es decir, no es una fuerza externa al sistema. De esta forma vemos cómo hay un impacto sobre nuestro análisis al
modificar la selección de límite del sistema. ¿De acuerdo? Entonces el sistema puede ser tan grande como queramos, usualmente lo dividimos de forma tal o de forma sabia. Es decir, un buen analista, un buen ingeniero, alguien que ya tiene experiencia haciendo este tipo de análisis, sabe dónde está el límite de su sistema, dónde es adecuado plantear el límite de su sistema para poder hacer un análisis práctico, es decir, que sea sencillo y que brinde resultados adecuados y permita predecir el comportamiento del sistema. Básicamente es lo que vamos a tratar de hacer aquí en el curso. Subsistema, entonces, corresponde a cualesquiera componentes, conjuntos de elementos y o dispositivos del sistema que por su comportamiento, modelo matemático y o criterio del analista puedan ser separados y estudiados como un sistema individual. De esta manera, un subsistema viene a ser un sistema que forma parte de otro de mayor tamaño. Un ejemplo claro de esto es un sistema de transmisión mecánica que forma parte de un sistema mayor que podría ser un automóvil. Otros subsistemas posibles para este ejemplo son la suspensión, el motor de combustión interna y el aire acondicionado. Entonces, de nuevo, si volvemos al ejemplo de estas dos masas que están descansando sobre la superficie terrestre, alguien podría decir, ok, voy a tomar que mi bloque superior es un sistema, como lo dijimos antes. Ok, ese puede ser un sistema, pero también tenemos otro sistema que es el bloque número 2. Y en conjunto tenemos otro sistema que es más grande. Si lo vemos así, podríamos decir que este es un subsistema, que vamos a llamar subsistema 1. Y aquí tenemos un subsistema 2. El sistema, que voy a llamar S, incluye al subsistema 1 y al subsistema 2. Y esto es algo que es muy usual. ¿Dónde podemos encontrar esto? Por ejemplo, en un proceso de generación eólica. Vamos a tener, imagínense esto, tenemos una turbina, ahí me disculpan el dibujo, voy a hacerlo de nuevo, vamos a hacer el dibujo de nuevo. Y esto de los subsistemas es algo que depende de cada quien. Yo digo, ¿quién es mi subsistema? A veces es un poco obvio quién va a ser el subsistema, como que es usual que varias personas piensen en el subsistema de forma similar. Vamos a tener una turbina eólica, vamos a tener un eje, vamos a tener un sistema de engranes, vamos a tener otro eje y vamos a tener un generador eléctrico. Incluso podríamos incluir más componentes. Pero pensemos que mi límite de sistema está así. Todo esto es mi sistema. Van a haber cosas o propiedades que entran al sistema. Una propiedad que entra al sistema viene a ser el viento, que es algo externo. Es decir, yo no estoy considerando el viento dentro de mi sistema. El aire como tal no forma parte del sistema. La electricidad que sale, la energía eléctrica que sale de mi generador tampoco forma parte de mi sistema. Entonces ahí hay una salida que es algo de lo que vamos a hablar pronto. Pero podríamos nosotros, dentro de este sistema, identificar un subsistema que es la turbina eólica, que es esta. Podríamos incluir otro subsistema que es la caja transformadora. Y podríamos incluir un sistema más, que es el generador eléctrico como tal, del cual sale la potencia eléctrica. Incluso podríamos incluir los ejes. Aquí por el momento no lo voy a hacer. Lo que me interesa aquí es que se vea que los sistemas suelen ser o pueden llegar a ser complejos y resulta útil subdividirlos en pequeños sistemitas que forman parte o que quedan dentro de los sistemas complejos.
Continuamos. Entonces, elemento. Consiste en cada una de las partes más básicas que constituyen un sistema o subsistema. En el ámbito mecánico, una masa, un resorte y un amortiguador son ejemplos claros de elementos. Análogamente, un inductor, un capacitor y una resistencia son los ejemplos más básicos de elementos eléctricos. Entonces, usualmente vamos a encontrar que hay piecitas o partes del sistema que son básicas y que son fáciles de describir con una simple ecuación. Hay algo muy básico que describe un resorte, que es la ley de Hooke. Hay algo muy básico que describe una resistencia, que es la ley de Ohm. Entonces, no hace falta simplificar más. Eso ya es lo suficientemente sencillo como para poder caracterizarlo sin necesidad de profundizar más en él. Es decir, es una piecita, como una piecita de Lego que va a venir a armar un sistema. Y tal y como dice aquí, cuando tenemos un circuito eléctrico, sin importar qué tan complicado sea ese circuito, vamos a tener elementos dentro de ese circuito. La fuente es un elemento, una resistencia es un elemento, un capacitor es un elemento y un inductor es un elemento. Son piecitas que en conjunto, al yo acoplarlas con una topología específica, logro conformar un sistema que en este caso es el circuito que tenemos acá. Continuando, modelo matemático. Entonces, ¿qué es el modelo matemático? Consiste en el conjunto de ecuaciones que describen el comportamiento de un determinado sistema, subsistema o elemento. El modelo puede ser expresado de diferentes maneras, tales como ecuaciones explícitas, de forma matricial y mediante ecuaciones diferenciales. Es importante destacar que ningún modelo es exacto, por lo que siempre existe una desviación entre el comportamiento real del elemento o sistema en estudio y el del modelo asociado a cada uno de ellos. Dicha desviación tenderá a decrecer al aumentar la complejidad del modelo. Existe entonces un ineludible compromiso entre la simplicidad y la exactitud de los modelos. Entonces, vamos a hablar de esto un poco, y para esto voy a usar internet. Vamos a poner por aquí ecuación del gas ideal. Entonces, esta es una ecuación. Lo que quiero con esto es hablar un poco de qué es el modelo matemático y ver cómo el modelo matemático depende. Es decir, es algo que no es fijo, es algo que no es algo que viene de la naturaleza, sino que es algo que viene de el cerebro de la gente. Y aquí con lo que estamos trabajando son ecuaciones. Básicamente lo que hacemos en la ingeniería y en la ciencia es tratar de predecir el comportamiento de la naturaleza a través de números. Y esos son los modelos matemáticos. Es la representación que nosotros damos de un modelo. Ya casi la representación de lo que nosotros damos de un comportamiento en la naturaleza. Esto es algo que a mí me gusta mencionar. Es como, por ejemplo, si yo hago este dibujo, y ahí discúlpenme la informalidad, pero bueno, si yo hago este dibujo, ustedes, y les pregunto, ¿qué es esto? Si yo les pregunto, ¿qué es esto? Ustedes me van a decir que es una carita feliz. Yo les voy a decir, no, es una raya casi vertical, voy a borrarla, otra raya casi vertical, una curva cóncava hacia arriba y un círculo. Al final de cuentas, lo que yo dibujé, ustedes lo interpretaron de una forma. Y porque ya así estamos acostumbrados a trabajar con modelos. Una carita feliz la interpretamos de una manera cuando en realidad son trazos. Un sistema de ecuaciones diferenciales es un sistema de ecuaciones diferenciales, algo que está en papel, algo que es matemático, pero nosotros entendemos que ese sistema de ecuaciones diferenciales está vinculado a algo real.
Ya ese algo real es nuestro sistema. Entonces, ahí nos toca a nosotros interpretar esa parte. Es decir, nos toca a nosotros aprender a ver la carita feliz en el conjunto de líneas que estamos trazando a partir de ecuaciones. Volvamos un poco aquí a la ecuación de los gases ideales que estábamos mencionando. En la forma más básica tenemos que la ecuación de los gases ideales es esta. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura absoluta. ¿De acuerdo? Creo que ya estamos cómodos trabajando con una ecuación de este tipo. Lo que pasa es que esta ecuación es limitada. Esta ecuación no siempre ocurre. Y ocurre solamente cuando el gas es ideal. Es decir, yo no puedo caracterizar esto. Es decir, yo no puedo decir que mis gases se comportan así siempre. Es decir, este modelo es válido en cierto rango. ¿Y qué tan válido es? Dependerá de qué tanta precisión quiero yo. Es decir, va a haber un compromiso aquí entre dos cosas. Es qué tan bien representa el modelo la realidad. Digamos, qué tan bien esta ecuación representa el comportamiento de un gas verdadero y qué tan complicada es la ecuación. Vamos a tener otra ecuación y me parece que esa ecuación, el nombre de esa ecuación es la ecuación de Van der Waals, que por dicha la tenemos aquí. Entonces me interesa que comparemos estas dos ecuaciones. Tenemos una ecuación por este lado, que es sencilla, la ecuación del gas ideal. Estamos acostumbrados a trabajar con ella, pero está limitada en su capacidad de representar el fenómeno real. Por otro lado, tenemos una ecuación que creo que están de acuerdo conmigo al decir que esto es una ecuación más complicada, pero tiene una capacidad más elevada para representar la realidad que la ecuación anterior. Lo que quiero decir con esto es, va a existir siempre un compromiso entre cómo estoy decidiendo yo representar el fenómeno físico real y qué tan complicada es esa representación del fenómeno físico real. Muchas veces creemos que las ecuaciones que vemos en física 1, en física 2, física 3 o en mecánica 1, mecánica 2 y mecánica... No hay mecánica 3. ¡Ja! Todo bien. En esos cursos básicos creemos que son absolutas y no son absolutas. Son la representación más popular de los distintos fenómenos y están sujetas a idealizaciones, tal y como se hace una idealización para la ecuación del gas ideal. Entonces, de esta forma, tenemos que ir con la idea de que el modelo es algo que no es constante. Es decir, es algo que escogemos, es una forma que seleccionamos nosotros para representar los fenómenos físicos. Y qué tan válido sea dependerá de lo que queremos nosotros para nuestro análisis. ¿De acuerdo? Entonces, continúo. Pensemos en un sistema. Ahora vamos a ver un caso específico de sistema, que va a ser el sistema dinámico. Un sistema dinámico se conoce como aquel en el que al menos una de las ecuaciones de su modelo matemático corresponde a una ecuación diferencial cuya variable independiente es el tiempo. Usualmente están asociadas a tasas de cambio, como lo son la velocidad, la aceleración y el caudal. A diferencia de otros sistemas, su respuesta está determinada no solo por los parámetros y las entradas, sino también por sus estados previos. Estos términos se estudian en párrafos siguientes. Es por esto que se utilizan condiciones iniciales para caracterizarlos. Entonces, si recuerdan ecuaciones diferenciales, al resolver una ecuación diferencial, era necesario, voy a tratar de recordar un poco ahí, desempolvar un poco. Si tenemos una ecuación diferencial que es del tipo A por d de x de t, pensemos que es la segunda derivada de x, menos b por la primera derivada de x, menos x de t igual a 0. Para poder resolver esta ecuación diferencial es necesario conocer condiciones iniciales, y espero que recuerden esto de ecuaciones diferenciales, del curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, para poder resolver esto necesitamos saber cuánto es el valor de la variable x en t igual 0 y de la derivada de la variable x en t igual 0.
para saber cómo está mi sistema. Entonces lo que dijimos de sistema dinámico es, vamos a entenderlo como que es un sistema que cambia con el tiempo, es decir, las condiciones, las distintas variables que forman parte del sistema cambian con el tiempo. ¿Qué ocurre en un sistema no dinámico? Y aquí voy a pensar en un ejemplo muy, tal vez un poco burdo, digamos, pero imagínense que mi sistema está conformado por un triángulo. Yo lo que tengo es un triángulo. Ese triángulo tiene una base y tiene una altura h. Y digamos que mi objetivo es determinar cuánto es el área de ese triángulo. Entonces, para determinar el área del triángulo, simplemente digo que el área es igual a base por altura dividido entre 2. Y ya, no hay nada que esté cambiando con el tiempo. Todo es constante, simplemente es un problema que es algebraico. Tal vez yo considere ese triángulo como mi sistema, todo bien. Yo creo que eso es válido. Sin embargo, van a ver, los sistemas físicos no suelen ser así. Si yo tengo un tanque, imagínense que yo tengo una llavecita por la que sale agua. Y yo estoy llenando un tanque. El nivel de ese tanque está cambiando con el tiempo. Es algo que es dinámico. La presión en el fondo está cambiando con el tiempo. Es algo que es dinámico. Entonces, usualmente los sistemas se caracterizan por ser dinámicos. Muchas veces los problemas los hemos trabajado en un punto donde ya las cosas son constantes, como en un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico, los capacitores y los inductores sufren procesos de carga y de descarga. Pero cuando analizamos en corriente directa, muchas veces no vemos eso. Es decir, ya analizamos cuando todo se estabilizó, cuando estos elementos están cargados ya, y entonces no vemos cierta parte de la complejidad que conlleva el análisis completo de un circuito. Cuando vemos el comportamiento dinámico de un capacitor, cuando lo ponemos a cargar. Es decir, imagínense que tenemos este circuito, es algo que ya han visto en Física General 2, o debieron haber visto en Física General 2, que es el proceso de carga de un capacitor, donde se grafica si el capacitor empieza descargado y se grafica su comportamiento, el comportamiento de su tensión VC contra el tiempo. Se va a tener una curva que es más o menos así. Entonces, se da un comportamiento, se da una evolución de las variables del sistema. No son constantes, cambian con el tiempo. Y aquí eso es, yo diría que es como el eje central del curso de análisis de sistemas. Las variables cambian con el tiempo. ¿Cómo cambian y por qué cambian así? ¿De acuerdo? Continuamos. Entonces, a esto nos referimos con sistemas dinámicos. Y el sistema dinámico usualmente va a estar caracterizado por al menos una ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial va a estar asociada a información como lo son las condiciones iniciales. Perdón, ahí ya toqué algo. Dejémoslo así, déjenme ver si lo puedo arreglar. Más o menos, ahí. No importa, cualquier cosa cambio de página, no hay problema. Hablemos ahora de discontinuidad. Muchas veces estamos acostumbrados a trabajar de forma tal que mis ecuaciones son las amas y señoras del comportamiento de mi sistema. Es decir, yo planteo una serie de ecuaciones, un sistema de ecuaciones o una sola ecuación que yo digo que va a caracterizar el comportamiento de mi sistema. Pero eso no siempre es válido, o por lo menos no es válido siempre. Que no es lo mismo, ¿verdad? Consiste en un fenómeno que produce, una discontinuidad, consiste en un fenómeno que produce un cambio abrupto en el comportamiento de un sistema. Matemáticamente, se entiende como un evento que hace que una o más de las ecuaciones de su modelo matemático cambie. El contacto con el piso al final de un proceso de caída libre, el paso de fricción estática a cinética y la ruptura repentina de una tubería constituyen ejemplos claros de discontinuidades en sistemas ingenieriles. Aquí, bueno, me parece que los ejemplos que se dan aquí son los más adecuados para empezar. Vamos a hacer una página nueva para ver un poco sobre esto. Ay, segundito. Y vamos. Pensemos entonces en el proceso de caída libre. Si yo les digo que aquí está el piso,
Yo creo que se entiende bastante bien qué es lo que nos referimos con eso, pero lo voy a explicar de todas formas. Aquí está el piso y yo voy a dejar caer una pelota desde una altura. Hagámosla bien. Esta altura debe ser medida desde aquí abajo. Desde una altura h. Y yo les pregunto, ok, ¿cómo caracterizamos ese proceso de caída libre? Vamos a plantear un modelo matemático para ese proceso de caída libre. Entonces vamos a decir, ok, modelo matemático. Modelo matemático. Entonces, ¿cuál es la ecuación o cuáles son las ecuaciones que caracterizan esto? Ok, aquí, si recuerdan un poquito de mecánica 2 o de física general 1, que yo espero que lo recuerden, el proceso de caída libre es un proceso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde la ecuación que rige el comportamiento de la posición es la siguiente. Podemos decir que si lo hacemos matemáticamente, podemos decir lo siguiente. Podemos decir, ok, la aceleración es igual a la segunda derivada de la posición. Aquí estoy metiéndome un poco con matemática. Estoy complicando algo que es muy sencillo, pero es para ir introduciendo cosillas al curso. Que es igual a menos g, donde g es 9,81. Todo bien. La velocidad, y voy a poner aceleración de t. Usualmente aquí las cosas que cambian con el tiempo las vamos a poner como funciones del tiempo, como para hacer énfasis en esto. La velocidad del tiempo, término del tiempo, va a ser igual a la primera derivada de... Ok, perdón, aquí me equivoqué, dije x, no es x. Es la primera derivada de la dimensión h. H es el cambio de la altura. Pude haberle puesto y, pero en este caso le puse h, entonces voy a permanecer con h. Esto va a ser igual a ¿qué? Si recuerdan en las ecuaciones, esto de aquí viene, o recuerden, si en las ecuaciones básicas de cinemática, esto era velocidad inicial más aceleración, en este caso menos g, por t. ¿De acuerdo? Aquí tenemos esto. Y la posición también la podemos sacar. Todas estas son ecuaciones que vienen de la misma ecuación diferencial. Perdón, y esto... Ajá. La posición la vamos a dar con h, no con x. H de t. ¿Verdad? Y por cierto, yo voy a agregar h de t por acá. H de t va a ser igual a h de t inicial, espero que recuerden esto, más velocidad inicial. Ok, no es velocidad inicial, es velocidad cero, es decir, la anterior, la que dijimos antes. Velocidad inicial por el tiempo, menos g por t cuadrado medios. Todas estas ecuaciones, esta ecuación que está acá y esta ecuación de que está acá, vienen de esta ecuación, que es la ecuación origen. Esta es la ecuación original, esta es la que caracteriza verdaderamente el sistema. Al integrar una vez, yo voy a obtener esta, y esto es un ejercicio que pueden hacer. Al integrar una vez, pueden obtener esta ecuación de acá. Al integrar una segunda vez, pueden obtener esta ecuación de acá. Y vean que en cada uno de los casos van a aparecer condiciones iniciales. Condición inicial de velocidad, condición inicial de altura. Entonces, la ecuación diferencial que caracteriza esto es esta de acá. Estos son 2. Y menos g. Y lo que quiero que vean es, esto de aquí es un modelo simplificado. Porque aquí estoy usando la aceleración gravitacional, pero la aceleración gravitacional cambia
con la altura. Aquí yo sé que el cambio es despreciable, entonces uso G para evitarme complicaciones. Pero la ecuación que describe mi sistema es esta. Integrando obtengo las demás, pero el origen de todo es esto. Y el punto aquí era, si recuerdan, discontinuidades. Aquí como que me perdí un poco, hablé más paja de la cuenta. Pero aquí yo les pregunto, ¿cuándo es válida esta ecuación de acá? ¿Cuándo es válida esta ecuación que voy a llamar asterisco? ¿Cuándo es válido asterisco? Yo espero que estén de acuerdo que asterisco es válido siempre y cuando h sea mayor que 0. Entonces, hay un cambio de modelo matemático. Si yo les pregunto, ok, ¿cómo caracterizamos esto, este fenómeno, esto que tenemos aquí, esta parte? Podríamos hacerlo de la siguiente forma. Vamos a decir que la h va a estar dada por la solución de esta ecuación diferencial. Ok, disculpen aquí la letra fea. Esto es válido para h de t mayor que 0. O mayor o igual que 0. Ahí el igual no hay mucho problema. Y después vamos a tener que h de t es igual a 0 para h de t igual a 0. Y ni siquiera vamos a tener que contemplar el caso de h negativos, porque esta condición, aquí estoy usando dos condiciones, la segunda condición me va a limitar a que las h negativas no existan en este modelo. Lo que quiero que se entienda aquí, el énfasis que quiero hacer es, esta ecuación no es válida siempre. Porque a veces, para caracterizar el modelo, a veces usamos esta y a veces usamos esta de abajo. Y esto es muy usual. Muchas veces las ecuaciones que utilizamos para caracterizar algo, un fenómeno físico, están limitadas a un rango, a un intervalo. Y esos intervalos aquí están dados en este caso por esto y por esto. También, ¿qué pasa si la h tiende a infinito? Este es un análisis limitado. Porque ¿qué pasa si la h tiende a infinito? Es decir, ¿qué pasa si la h son 1000 kilómetros? Bueno, 1000 kilómetros ya nos ubica en el espacio, donde g ya no es algo válido. ¿De acuerdo? Entonces ahí los modelos van cambiando, lo que decíamos, y se pueden presentar discontinuidades. En este caso la discontinuidad es el golpe, es un evento. El golpe de la esfera con el piso, que cambia repentinamente mi modelo matemático. ¿De acuerdo? Hay varios, encender o apagar un interruptor, es decir, abrir o apagar un interruptor. Perdón, abrir o cerrar un interruptor, qué necio. El cambio de fricción estática cinética, la ruptura, cualquier tipo de ruptura, es decir, una cuerda que se rompe, el llegar a un punto de fluencia en un sólido, es decir, cuando yo estoy estirando o deformando un cuerpo que es elástico, como decir un metal, todavía estoy en su rango elástico, ahí todo bien, ahí yo tengo un modelo matemático que es la ley de Hooke. Después, cuando llego al rango plástico, las cosas cambian, ¿verdad? Entonces eso vamos a asociarlo con discontinuidades. Entonces continuamos. Comportamiento en régimen permanente. Entonces consiste en la respuesta que presentan las variables de un sistema luego de un largo tiempo en análisis, cuando t tiende a infinito. ¿Cómo se comporta mi sistema cuando el tiempo tiende a infinito? Muchos sistemas presentan un comportamiento constante al alcanzar el régimen permanente, como es el caso de los circuitos de corriente directa. Por el contrario, otros sistemas presentan un comportamiento que varía de forma regular, como los circuitos en corriente alterna. Tal vez el ejemplo más claro para ver esto es el proceso de carga de un capacitor, el que vimos anteriormente. Les recuerdo cómo era el circuito. Vamos a hacer una división por acá. Tenemos esto y tenemos esto. Entonces, si ponemos esto, el capacitor inicia descargado. Si lo ponemos a cargar a través de esa resistencia, el capacitor va a hacer esto. Va a presentar un comportamiento que es de este tipo, donde este es VC y esto es T. ¿De acuerdo? Entonces vamos a identificar dos condiciones o dos partes. Y es un poco ambiguo decir cuál es cuál. Es decir, no hay como un límite establecido y eso dependerá del criterio de cada persona. Pero digamos que cualitativamente uno ve, ok, más o menos aquí
el capacitor ya se comporta, es decir, la tensión del capacitor es constante, de aquí para acá, es decir, hacia acá. Entonces lo que decimos es, ok, a partir de aquí entramos en lo que llamamos régimen permanente o régimen estacionario. Régimen permanente o régimen estacionario. Lo que tenemos antes es lo que llamamos régimen transitorio. La idea es, aquí el comportamiento no es regular, no es, las cosas siguen cambiando. Y aquí se comporta de forma constante. Usualmente el régimen permanente va asociado a un comportamiento constante, pero hay veces que no. Y el caso más típico son los circuitos en corriente alterna, donde en corriente alterna el régimen permanente está dado por un comportamiento sinusoidal. Eso es el régimen permanente en un circuito en corriente alterna. ¿Cómo se ve un transitorio en corriente alterna? Usualmente los transitorios van asociados a un comportamiento como este. Vamos a ver si me sale. Como que empieza la señal sinusoidal arriba. Y baja. Vea, si se fijan, hay algo aquí que la lleva a centrarse aquí abajo. Entonces, este periodo de aquí va asociado al régimen transitorio. Y este periodo de aquí va asociado al régimen permanente. ¿De acuerdo? Cosillas que vamos a ir viendo. Ok, información de interés para los sistemas. Todo sistema, para efectos de su modelo matemático, requiere información. Ya vimos algunas piezas de información, como son las condiciones iniciales. Entonces vamos a tener diferentes piezas de información que determinarán su comportamiento, el comportamiento del sistema. Esta información es expresada por medio de variables o constantes e incluye parámetros, entradas, salidas y condiciones iniciales. Básicamente esas son las piecitas que usamos para caracterizar nuestro sistema. Entonces los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Entonces corresponden a variables que caracterizan el sistema. Pueden ser variables o pueden ser constantes. Usualmente los parámetros son constantes. Aunque pueden ser funciones del tiempo, en la gran mayoría de los casos se considera que su valor es constante. Voy a seguir leyendo el documento para no decir las cosas dos veces. Propiedades de un material o sustancia, dimensiones y áreas superficiales y características propias de un elemento, como la constante elástica de un resorte, son generalmente considerados parámetros. En casos particulares, otras variables pueden ser tratadas como parámetros y sus valores se mantienen constantes a lo largo del periodo de análisis. Un ejemplo de esto es la tensión eléctrica y la frecuencia de alimentación para un motor de corriente alterna. Dichas variables usualmente serían consideradas como y en realidad son entradas al sistema. Sin embargo, dado que son propiedades prácticamente invariantes con el tiempo, pueden ser tratadas como parámetros. Y ahorita vamos a explicar un poquito sobre eso. No voy a leer el ejemplo que está aquí, léanlo ustedes. Yo voy a inventarme un ejemplo para este caso. Y vamos con una paginita nueva. Pensemos que tenemos, por ejemplo, vamos a ver qué podemos hacer. El par de bloques sobre una superficie. Solo que agreguémosle algo más. Pongamos esto sobre rueditas. Pongamos una pared por aquí. Esto por acá. Y pongamos un resorte unido a este. Esto va a tener una masa 1. Esto va a tener una masa 2. Y esto va a tener una constante del resorte K. Esto es una pared ahí. ¿De acuerdo? Ok, ¿cuáles son los parámetros? Usualmente los parámetros nos lo dan. Por lo menos en este curso los vamos a ver muy fácilmente porque esto va a ser un parámetro. Esto viene a ser otro parámetro. Y esto viene a ser otro parámetro. En este caso es muy simple de ver, y ahí estaban. Pero pensémoslo de esta forma.
Pensemos en qué es el sistema en este caso y pensemos en este caso que el sistema tiene 3 elementos. Los elementos van a ser el resorte, la masa 1 y la masa 2. Entonces, ¿qué necesito yo para decir cómo es mi sistema? Necesito caracterizar cada uno de sus elementos. Entonces, para hacer eso necesito caracterizar el resorte. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo puedo hacer con su constante, pero también hay algo más. Hay una longitud natural. Podríamos agregar esa como un parámetro del sistema. Lo que quiero decir con esto es, a mí no me interesa de qué material es el resorte, o por lo menos no como tal. Eso podría usarse como un parámetro, pero el parámetro directo es la constante del resorte. A mí me interesa el resorte, la constante y la longitud natural. A mí no me interesa su color. A mí no me interesa, qué sé yo, si está herrumbrado. Me interesa si está herrumbrado solo si afecta a la K. Si está herrumbrado o no, no me importa, a menos que la K se vea afectada. Del bloque, a mí no me interesa si el bloque es redondito, si tiene las esquinas filosas. No sé, a mí no me interesa la forma del bloque como tal para lo que yo voy a hacer. A mí me interesa cuánto pesa ese bloque, cuánto es su masa. Entonces, pensemos así. Van a haber piezas de información que me van a decir a mí cómo es mi sistema. Y si alguna de ellas cambia, eso significaría modificar el sistema. Es decir, imagínense que yo cambio la masa del bloque M1. Veámoslo así. Estoy agarrando el bloque M1, lo estoy quitando y estoy poniendo otro bloque nuevo. Estoy modificando mi sistema. Eso quiere decir que la masa M1 es un parámetro. ¿Qué cosas no son un parámetro? La velocidad de este bloque no es un parámetro. Es decir, mi conjunto de bloques y resorte no está cambiando, es decir, es el mismo conjunto. Lo que está cambiando es las condiciones o las variables asociadas a su comportamiento, que no es lo mismo. Es decir, aquí la velocidad no viene a ser un parámetro, viene a ser una variable interna. Después, cuando estemos en la segunda parte del curso, la vamos a llamar una variable de estado de mi sistema. Por ahora, simplemente digamos que es una variable propia del sistema en análisis. Hablemos de entradas y salidas. Las entradas y salidas corresponden a vínculos entre dos o más sistemas. Siempre una variable de entrada a un sistema corresponde a una variable de salida proveniente de otro. Por otro lado, las variables de salida pueden consistir o bien en entradas para otros sistemas o simplemente información de interés para el análisis. Para un sistema específico, una variable de entrada será aquella que es determinada por el comportamiento de un sistema externo, pero que a la vez afecta la dinámica propia del sistema en cuestión. Por otro lado, una variable de salida para dicho sistema será aquella que es determinada por su propia dinámica, sus parámetros, sus entradas y sus condiciones iniciales. Esta puede o no ser una entrada para otro sistema. Y aquí no voy a leer demasiado, me voy a concentrar, voy a usar este ejemplo, nada más que no voy a leer. Pensemos en que tenemos un motor y tenemos una inercia. Y pensemos en que el motor, imagínense que lo marqué bien. Este motor es un subsistema y que esta inercia es otro subsistema que en conjunto me conforman el subsistema ¿verdad? De movimiento, del rodillo en movimiento, no sé, ¿verdad? Pensemos en que vamos a ver un cajón total que significa el sistema completo y ese sistema completo va a tener dos cajoncitos internos, dos bloquecitos internos. Uno va a corresponder al motor, un subsistema, y el otro va a ser la inercia que tiene este rodillo anaranjado, que va a ser el segundo bloque, digamos. Entonces vamos a hacerlo así. Pensemos que tenemos un bloque grande, que es mi sistema rotacional. Voy a ponerle a este bloque sistema rotacional. Ese sistema rotacional tiene una entrada, tiene algo que viene desde afuera, que tal vez yo no lo estoy viendo y tal vez no lo veo en el dibujo directamente, pero tomémonos unos segundos para pensar, si quieren le ponen pausa al video, cuáles pueden ser las entradas a este sistema, qué es lo que está entrando al sistema, y pensemos en que
Yo estoy considerando el motor dentro de mi sistema. Entonces, ¿qué viene desde afuera? Lo que viene desde afuera es la potencia eléctrica. Directamente, específicamente la tensión. Yo sé que esto es algo que no estamos, que tal vez no conocen, es algo que no han estudiado directamente, pero la tensión es lo que entra al motor para producir el movimiento. ¿Cuál es la salida? Es decir, ¿qué es lo que me interesa a mí ver? ¿Qué es lo que me interesa a mí analizar? ¿O qué es lo que me interesa a mí para mi proceso? Digamos que ese rodillo lo que va a hacer es un abanico, o que va a ser un abanico. Y a mí lo que me interesa es qué tan rápido gira ese abanico. Entonces mi salida va a ser omega. Entonces voy a tener una entrada que va a ser una tensión eléctrica. Yo le voy a poner V, todo bien. Y vamos a tener, ok, puede ser del tiempo. Digamos que es el caso general, es una tensión que es función del tiempo. Y la salida viene a ser la información que yo utilizo, que es omega de t. Este es el bloque grande. Este bloque tiene internamente dos bloquecitos. Vamos a dibujar esos dos bloquecitos y quiero que se los imaginen que están aquí adentro. Uno por acá y otro por acá, relacionados entre sí. Y la relación que presentan entre ellos es la siguiente. Pensemos que esto es el motor eléctrico. Y pensemos que esto es la inercia rotacional. Pongamos la inercia nada más. Y pensemos en cada uno de ellos. Tal vez pensemos primero en la inercia. La inercia va a tener una entrada. Hay algo que afecta, algo que viene desde afuera de ella que la afecta. Afecta su comportamiento. ¿Qué es? Veamos la figura una vez más. Yo esperaría que notemos, y si no lo hacen ahí con un poco de práctica se van a dar cuenta cómo es, pero el torque eléctrico, y cuando digo torque eléctrico me refiero al torque de salida del motor, el tau sub E, va a ser el que afecta el movimiento de la velocidad, el que determina la velocidad angular de la inercia. Esto debió haber sido una función del tiempo. Ahí disculpen, no es tan grave, pero ahí disculpen. Entonces vamos a tener una entrada que viene aquí, que llamamos tau sub E de t. Y la salida de la inercia la vamos a llamar omega de t. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido? Pues yo creo que sí. Ahora, ¿de dónde viene este torque? Bueno, y este torque viene del motor. Esto tiene que salir del motor. Entonces este torque viene a ser una entrada para la inercia, digámoslo así, pues una entrada aquí y una salida para el motor. Resulta ser que el motor, el torque del motor, el tau sub E, es una función de omega. Es decir, cuando el torque está quieto, cuando el motor está quieto, cuando la inercia no está en movimiento, el torque tiene un valor, usualmente es altillo. Cuando la inercia entra en movimiento, tiene un torque más pequeño. Entonces resulta ser que esta omega, que es una salida, es a su vez una entrada al motor eléctrico. Y aparte de eso, el motor eléctrico va a recibir otra entrada, que es esta tensión de aquí. Entonces vemos que el motor tiene dos entradas. V de t y omega de t, que podríamos volver a poner aquí, es la misma. Y entonces estas dos entran al motor. El motor tiene un modelo matemático, tiene ecuaciones que describen su comportamiento y esos vienen a determinar este torque que tenemos por acá, que va a interactuar con la inercia para permitir que se produzca una velocidad angular. ¿De acuerdo? Más o menos así funcionan las entradas y las salidas. Cada subsistema tiene sus entradas y cada subsistema tiene sus salidas. Aquí yo puse esta omega saliendo así, porque digamos que ahí lo que yo estoy haciendo es leyendo, viendo en una pantallita qué es ese omega. No va a ningún otro lado. En este caso sí vemos que se dirige hacia acá, es decir, se dirige hacia el motor. Pero yo podría nada más llegar y sacarla para verla en una pantallita. Imagínense
en un monitor o en algo donde yo estoy graficando su comportamiento, y en este caso ese algo va a ser nuestra computadora, va a ser nuestro diagrama en Simulink. ¿Está bien? Continuamos. Ok, voy a tratar de abreviar un poco. Dice condiciones iniciales. Las condiciones iniciales corresponden al valor de las variables asociadas a la energía del sistema o bien a las integrales de estas en el instante en que se inicia el análisis. En general, las variables cuyos valores iniciales son de interés son aquellas que en las ecuaciones del modelo se encuentran derivadas respecto a la variable tiempo. Si una variable presenta una derivada respecto al tiempo de orden n, se deberá tener una condición inicial para cada una de sus derivadas desde el orden 0 hasta el orden n-1. Aquí estamos entrando tal vez en mucho detalle. No se preocupen demasiado por esto. Nada más vayámonos haciendo la idea de que las condiciones iniciales van a ir asociadas a dos cosas. Y ya ahorita menciono esas dos cosas. Nada más pensemos en este sistema. Este sistema que tenemos aquí es un bloquecito unido a un resorte. Tiene parámetros, ahí está la longitud natural que no estamos viendo, tenemos la constante del resorte y tenemos la masa. ¿Qué necesito yo? Bueno, y tal vez algo que podríamos decir aquí, ¿cuáles son las entradas al sistema? Resulta que en este caso particular no hay entradas al sistema. Simplemente un sistema no necesita entradas a veces, simplemente a partir de las condiciones iniciales él puede establecer su dinámica. Entonces, pensando en esto, si les pregunto qué información necesito yo para caracterizar esta posición x de t, yo espero que estén de acuerdo conmigo en que vamos a necesitar conocer cómo está el bloque al inicio, es decir, qué posición tiene el bloque o qué tan elongado está el resorte al inicio, es decir, una condición inicial de posición. Y vamos a necesitar también una condición inicial de velocidad, porque no es lo mismo tener el bloque ahí quieto, es decir, el comportamiento de x de t va a ser distinto si yo tengo el bloque ahí. Imagínense que esa es la posición natural del resorte, yo lo dejo ahí puestito, donde x de t no va a cambiar con el tiempo. No es lo mismo esa situación a que si yo tengo el resorte estirado y le doy una velocidad inicial al bloque hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces hay condiciones asociadas. Y esas condiciones asociadas, condiciones iniciales asociadas, usualmente están vinculadas con la energía dentro del sistema. El resorte va a tener energía potencial elástica, y la masa va a tener energía cinética. Entonces, esas dos variables, es decir, el resorte almacena energía al estirarse, la masa almacena energía al tener una velocidad. Entonces esas dos variables van a ser las que van a ir asociadas a las condiciones iniciales. Viéndolo de otra forma, yo necesito decirle a mi sistema cuánta energía tiene para poder saber cómo se va a comportar. Otra forma de verlo es a partir de ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial que rige el comportamiento del bloque está por esto, que es, si se fijan, si yo paso, vamos a ver, sí, si yo paso la masa a multiplicar, a este lado lo que tengo es masa por aceleración, que es la segunda derivada de x de t, es igual a fuerza externa aplicada menos la constante del resorte por la elongación, es decir, x de t menos x sub 0, donde x sub 0 es la longitud natural. En este caso viene una f sub 0, sería una fuerza externa aplicada, pero no la tengo. Lo importante aquí es una ecuación diferencial de segundo orden. Como tengo dos derivadas en la variable de posición, voy a tener que tener una condición inicial para la variable de posición y para su primera derivada. Por eso es que aquí se hablaba de que si se tiene una derivada de orden n, se van a tener condiciones iniciales desde el orden 0, es decir, en este caso x sub 0, y aquí hasta el orden n-1, en este caso n vale 2. Entonces voy a tener una condición inicial para la derivada 0, que es la posición, y una condición inicial para la derivada 1, que es la velocidad. ¿De acuerdo? Sí, bueno, ahí es lo mismo. Vamos a ver un segundito, nada más. Tal vez voy a hacer un corte en tipos de elementos. Nada más hablemos ahora de variables tipo X y tipo Y. No, esto queda mejor para el siguiente video. Cortemos por aquí y después continúo.